El caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, que llegó hasta la Corte Interamericana, deviene de un hecho de represión social a conflictos sociales en México, el 3 y 4 de mayo del 2006, en un operativo policial a manos de elementos federales, estatales, locales. Hubo un operativo para reprimir a una serie de manifestaciones y de protestas alrededor de un conflicto de territorio en la comunidad de San Salvador Atenco. En este operativo hubo una serie de cientos de detenciones arbitrarias, torturas cometidas en contra de la población, 2 personas fueron privadas de la vida. Y en esta serie de detenciones, las mujeres en particular sufrieron una serie de violencias diferenciadas, de tortura sexual, la cual fue documentada inicialmente en unas decenas de casos, y 11 de estas mujeres que fueron sujetas a este tipo de violencia, de violaciones, mantuvieron su denuncia primero a nivel nacional y después a nivel interamericano, siempre buscando que hubiera una investigación adecuada con perspectiva de género sobre los hechos que habían sucedido en ese contexto. Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana, emitida en 2018, ahonda obviamente en mucho de lo que ya la Corte nos había dicho en temas de lo paradigmático que es la violencia sexual, la violación sexual como una violencia de género que no solo tiene un impacto a nivel del nivel individual de las mujeres, sino también a un nivel más social. Ahonda también en todo lo que ya había definido sobre la relevancia de los testimonios de las mujeres en estos contextos, algunos de esos casos también mexicanos, en otros casos de tortura sexual cometida por elementos del ejército, en hechos previos, en otros contextos, pero en este contexto en particular y en este caso, la Corte es muy clara al decir cómo la tortura sexual en contextos como el de la represión de la protesta en Atenco, fue una práctica donde se utilizaba el cuerpo de las mujeres como un medio de control social represivo. Esto fue muy relevante y es muy relevante en un contexto regional como los que vemos en muchos contextos de la región de Latinoamérica, en donde la protesta más bien la represión de la protesta siempre tiene una connotación diferenciada en los cuerpos de las mujeres. En cuanto a los desafíos de la implementación de la propia sentencia, de lo que ha ordenado la Corte Interamericana, han sido muchos. Destacaría 3 en particular. Uno, a nivel de las medidas de reparación individuales. En México no se ha logrado generar, y me parece que en muchos lugares de la región no se ha logrado crear mecanismos reales de rehabilitación para mujeres sobrevivientes de tortura. Y en particular sobrevivientes de tortura sexual. Es un reto que todavía tenemos en la región y en el país en particular. El segundo diría que es muchas de las medidas de no repetición están sin ser abordadas todavía. Medidas que permitirían poder tener como en realidad algún tipo de control para las fuerzas de seguridad, particularmente en México para la Guardia Nacional, que es la fuerza federal, específicamente en contextos también donde se puedan ver riesgos para el uso de la fuerza de manera exacerbada o ilegal. Y en tercero diría que son siempre los temas de justicia, uno de los grandes retos, en el caso particular de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco. El contexto del acceso a la justicia sigue siendo un reto, en primera por falta de voluntad política. Las propias instituciones mexicanas no han
sido capaces de poder hacer una investigación apropiada donde se pueda investigar en el contexto general del propio operativo. Esa había sido una de las denuncias principales de las mujeres, que hubiera un reconocimiento de que había una responsabilidad por parte de las autoridades que habían planeado el operativo y no solo las responsabilidades de quienes lo llevaron a cabo. En México, en el contexto de la implementación de esta sentencia, ha emitido el año pasado un diagnóstico de tortura sexual, de las prácticas de tortura sexual cometidas en el país, donde el propio Estado está reconociendo por primera vez que esta práctica es una práctica que se comete en contextos de detención, y esto solo ha sido posible por la perseverancia, por la resiliencia, por la insistencia de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco, de que su lucha, que ha sido difícil, que ha sido por la verdad también, en términos de que hay un reconocimiento de que lo que sufrieron era una práctica del Estado, que había tenido ese objetivo de utilizar sus cuerpos como un medio de control social. También esa lucha debe de tener impactos más a nivel de la sociedad, de otras mujeres, y el propio diagnóstico y el propio acompañamiento que ellas dan a otras mujeres que lamentablemente han pasado por situaciones similares, son cosas que siguen siendo un desafío, pero que también tienen que ser reconocidas y recordadas en contextos donde, como en nuestra región, seguimos viendo estas prácticas ocurrir.